Ah, sí, gracias por iniciar la grabación. ¿Esa función ya la habían visto? Porque nadie dice nada. Recuerdo que Yadira me dijo que el martes ya la habían visto. ¿Seguros no? A ver, ¿qué hace? ¿Cómo deforma el plano esta función? No estamos metiéndonos con las gráficas de las funciones porque las gráficas viven en R4 y es una lata imaginarse la gráfica. Pero en general va a ser una superficie en R4. ¿Sale? No es que no se pueda, sino que es difícil hacerlo. Bueno, exacto. Gracias, David. Entonces toma todo el plano y lo dobla en el semiplano derecho, ¿verdad? La recta vertical que pasa por uno la deja igualita, ¿verdad? Si es la recta esta, L, F de F restringida a la recta L es la identidad, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Ya no me dio tiempo el miércoles de ver lo de las restricciones. Por definición, ¿cuál es la definición de la restricción de la función en un conjunto? A ver, quienes sí lo vimos, ¿se acuerdan cómo es la definición? ¿Cómo se define una restricción? Esto es una función que va de este conjunto que está aquí a su contradominio, que en este caso es R2. No necesariamente es biyectiva. De hecho, por ejemplo, puedes restringir esta función en el semiplano superior y en el semiplano superior la función no es inyectiva. ¿Lo ves, José Carlos? Generalmente las restricciones se usan para tomar conjuntos donde las funciones sean inyectivas. Al tomar la imagen de un conjunto donde la función es inyectiva, se obtiene una función biyectiva al restringir también el contradominio. Este, y, y eso nos permite encontrar funciones inversas. ¿Sale? Para eso es una de las aplicaciones de las restricciones. Pero el caso es que la restricción vale lo mismo que la función para todos los puntos que están en el conjunto de definición, lo pongo aquí, de la restricción. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, eh, eh, esta función, una función y una restricción es la misma a menos que el conjunto donde se está restringiendo sea el mismo dominio que F, si no, no. Porque acuérdense que dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio, el mismo contradominio y la misma regla de correspondencia. ¿Sale? Ahora, cuando la variable está dentro del conjunto de la restricción, ahí sí coinciden las funciones, pero en el sentido de formal de si las funciones son iguales o no,
En general, o sea, formalmente no, por el dominio de definición. ¿Sale? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿a todo mundo le queda claro esto que puse aquí? La restricción de la función a la recta L es la identidad. ¿Están de acuerdo? Bien, sale. Ahora, sin embargo, por ejemplo, para los puntos que están aquí en esta franja vertical, los puntos están contrayendo. Ah, me sigue preguntando, y Daniela sí tiene correo ciencias. Eso no me está gustando. Bueno, luego lo busco. Bueno, a ver. Entonces, en la franja aquí, en esta franja vertical, la función está contrayendo, ¿verdad? ¿Sale? Y para los que están a la derecha, en el semiplano derecho, los puntos se alejan, hay un estiramiento, ¿verdad? ¿Está claro eso? En particular, si ustedes toman cualquier disco con centro en el eje vertical, ¿qué le va a hacer a la imagen? O sea, nomás va a quedar el disco de la derecha, ¿no? El primer cuadrante. Ajá, que la imagen queda contenida en el primer cuadrante. Entonces, dobla, ¿verdad? Dobla la tortilla. Exacto. Nos da una quesadilla, ¿no? No. Justo las tostadas esas raras de Taco Bell no están dobladas en el sentido de que queda plana. Idealmente es el chiste de la quesadilla, ¿no? Que queda aplastada. O sea, queda un borde aquí, digamos, doblado, bien doblado. En particular, si ustedes se toman una bola abierta de un cierto radio R con centro en un cierto vector, esto es un abierto. ¿Cómo es la imagen? Este conjunto es abierto. ¿Cómo es la imagen? También parece que es abierto, ¿no? ¿Seguro? Ni abierto ni cerrado. Ni abierto ni cerrado. ¿Lo ven? A ver, ¿por qué? ¿Quién dijo que no es abierto ni cerrado? ¿Por qué? Porque sobre el eje Y es cerrado. O sea, todo el eje Y ahora sí que en el diámetro de la bola pertenece también al conjunto. Este diámetro, salvo las esquinitas, están en la imagen de la bola, ¿verdad? Y estos puntos están en la frontera del conjunto, no son puntos interiores. Por eso no es abierto. Y está claro que no es cerrado, ¿verdad? Porque los puntos de acá, toda esta curva de acá, la parte doblada de la tortilla doblada, esta frontera, no está en el conjunto. ¿Está clara esta observación para todo el mundo? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? O sea, lo del eje ya no está. Eh, La frontera que está en el eje Y.
Este segmento, déjalo pongo con rojo. Este segmento, le voy a llamar S de segmento. S sí está contenido, sin los extremos, ¿eh? Ese segmento sin los extremos está contenido en la imagen de la bola, ¿lo ves? Sí. Pero ¿por qué no los extremos? Porque cuando tú te tomas la bola abierta, la circunferencia no está en el conjunto, ¿verdad? No. Entonces, cuando tú doblas, estos puntos de aquí no están en este conjunto. O sea, no, eso no está. Ah, ya, ok, sí. Va, perfecto, sí. Ya. Sí, quedaría deformado. O sea, esto no es media circunferencia, ¿eh? No, no es media circunferencia por la deformación. Puede quedar estirada si el radio era mayor a 1, o puede quedar más aplastada si el radio era menor a 1, ¿verdad? Profe, entonces en la imagen en la función, entonces como lo curveado de la tortilla en la imagen tampoco está como tal, ¿verdad? No, ajá. Ok. Todo lo de acá no está. Esto de aquí, la imagen de la bola no es medio, bueno, en realidad no es medio círculo. Pero bueno, ya, si ya hago un tachoneo ahí va a estar medio feo. Nada más voy a tachar esto. Me Más bien refiero, sí, del círculo completamente doblado, ¿no, profe? está doblado pero deformado por la parte cuadrática. Ok. Ah, ok, pero justo como pues, estamos pensando en que es uno, pues se ve parejito, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo va a doblar dependiendo del radio. ¿Sale? Ok. Bueno. Bueno. En cambio, por ejemplo, si toman la función f de x, y igual a valor absoluto de x, y, pues es parecida, ¿verdad? La función dobla, pero aquí sí, si ustedes se toman un disco y le aplican la función, Ni la chica ni la extiende, ¿no? O sea, sí se exacto, queda aquí normal. sí es media circunferencia, ¿verdad? Y la deja igual, y del mismo radio. Si este es un disco, la imagen del disco es medio disco. Ahora, si toman el disco compacto, la imagen como es un medio disco. ¿Qué más pueden decir? Si ahora en lugar de tomarse la bola abierta, se toman el disco compacto, ¿qué les va a dar en la imagen? Igual, compacto, cerrado. Compacto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo Sí. ven todos? O sea, cerrado y acotado, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Entonces, profe, en ese también, digamos,
No, nada, entonces ahí sí tendría la orilla también. O sea, tendría todo lo que... Aquí sí, porque si el disco en el dominio es compacto, contiene la frontera que es la circunferencia, ¿verdad? Ok. Y si Y, fuera cuan- abierto, y cuando la doblas, pues se dobla con todo y la circunferencia de la frontera y te queda media circunferencia, ¿verdad? Y esta parte de aquí viene de los puntos aquí. La función está doblando en estos puntos. La función dobla sobre estos puntos. ok, y si tomamos una bola abierta, igual la imagen de ese conjunto también sería, o sea, no sería ni abierto ni cerrado, ¿no? Así es. Ok, Entonces, la función tampoco es una función abierta, ¿verdad? de hecho. ¿Qué quiere decir qué es una función abierta? ¿Qué cumplen las funciones abiertas? Y fue lo del examen y ya se me olvidó. No. Ah, sí, ¿verdad? Sí, lo preguntó en un examen. ¿Qué cosa es una función abierta? En la que la imagen directa es un abierto. ¿De qué? Si tomas un abierto, su imagen directa es un abierto, ¿no? ¿Todos están familiarizados con eso? Exacto. Desde definición. Pero antes de eso teníamos que pedirle que fuera continua y de inversa continua, ¿no? No. Esto es una definición. F es abierta si manda abiertas en abiertas. Y no hay que confundir esta definición con el teorema de continuidad con abiertas. Profe, ¿qué dice ahí? F es medio Disco. Ah, ya. Pero, ya. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Están de acuerdo que ambas funciones son continuas? sí, ¿Por qué? pues no sé, yo no veo nada, no veo ni cocientes, ni raíces, ni nada que se pueda poner feo. Pero ¿cómo lo puedes demostrar fácilmente? ¿Con qué teorema? Había algo que tenía que ver con abiertos, ¿no? No, o sea, no sé, sí, seguramente. Pues lo acabo de decir, ¿no? Que la imagen inversa de abiertas es abierta relativa al dominio, ¿no? Pero probar eso con estas funciones puede ser una lata. ¿Cómo pueden probar que esta función es continua? Fácilmente. Que cada función coordenada es continua. Exacto. Cada función coordenada es continua. A ver, lo voy a escribir. Exacto, el teorema Puente. En el caso de del último ejemplo, o sea, de f de x, y igual a valor absoluto de x, y, ¿quién es la primera función coordenada? Valor absoluto de X. ¿Y cuál es la variable? X. No, Y ya. exacto. Son funciones de dos variables, ¿verdad? Aunque dependa solo de una. Pero la variable depende, la variable es un vector de en R2, ¿verdad? Y F2 de XY es Y. ¿Sale? Entonces, por teorema Puente, F es continua. Está claro que la F1 y la F2 son continuas. Eso sí le queda claro a todo el mundo, ¿verdad? Bien. Sale, veamos otro ejemplo. Espérenme tantito, nada más.
Regreso al ejemplo. Bueno, no, vamos a hacer otro y ya para avanzar en esto. Porque ese ejemplo ya lo habían visto con Yadira. Sale. Siguiente ejemplo, es el 3, ¿no? Tomen la función f de xy igual a x, x cuadrada más y. Sale. ¿Qué me pueden decir de esta función? Que es continuo. ¿Es continua? ¿Qué más? ¿Es sobre? ¿Es inyectiva? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo puedes argumentar, Max? No, la primera función coordenada no es inyectiva. Esta función de R2 en R no es inyectiva. ¿Lo ves? Ajá. Tampoco, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de la función? La primera función coordenada es esta, ¿verdad? ¿Cómo es su gráfica? Es un plano, ¿verdad? En R3. Hay un montón de puntos que toman la misma altura. De hecho, ¿cómo son las curvas de nivel? Rectas, ¿verdad? O sea que esta función manda una cantidad infinita, no numerable de puntos en el dominio, a un mismo punto en el contradominio. Entonces, claramente no es inyectiva, ¿verdad? En general, las funciones de R2 en R2, bueno, siempre las funciones coordenadas de las funciones de R2 en R2, sus funciones coordenadas son funciones de R2 en R. Salvo que los dominios sean muy flacos, o sea, de dimensión 1, en general las funciones de R2 en R no van a ser inyectivas. Si el interior es no vacío, ya va a perder la inyectividad de una función de R2 en R. Porque el espacio R2, al ser de dimensión 2, para meterlo en R, las funciones de R2 en R están metiendo a los puntos del plano en la recta real. Entonces, si el dominio de la función tiene interior no vacío, ya de entrada va a tener el dominio dimensión 2. Entonces, para meter algo de dimensión 2 en algo de dimensión 1, la única manera de hacerlo es aplastando. Y eso va a hacer que las funciones en general de R2 en R sean no inyectivas. Claro, si tú te tomas un conjunto en R2, que el dominio es una recta, claro que puedes mandar esa función, puedes tener una función definida en una recta en el plano, que su dominio sea una recta en el plano, puedes lograr que la función sea inyectiva. Ahí sí. Pero no es el caso general, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entendió o hablé en chino? ¿Todos? Acuérdense que necesito que me pregunten si algo no se está entendiendo. ¿Sale? Ok. Bueno. Sale.
Bien, ahora, bueno, está claro que la F2 tampoco es inyectiva, ¿verdad? Obviamente estoy pensando que la función va de R2 en R2. Entonces las funciones coordenadas también van de R2, nada más que el contradominio es R. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sale. Ahora, está claro que aunque las funciones coordenadas de una función de R2 en R2 no sean inyectivas, eso no hace que la F pierda la inyectividad. Por ejemplo, la función identidad, pues claro que es inyectiva, ¿verdad? La función de R2 en R2 identidad es inyectiva, ¿sí o no? Y de hecho ya vimos muchas funciones lineales que lo son, las rotaciones, las homoteces, etcétera. Y de hecho, en el ejemplo que acabo de poner, pues igual pasa lo mismo, ¿no? Sus funciones coordenadas no son inyectivas. Ajá, por lo que ya dije, ¿verdad? De que en general las funciones de R2 en R2, perdón, de R2 en R, en general no son inyectivas. Si el interior del dominio es no vacío, ya no va a poder ser inyectiva. ¿Está claro eso? ¿Gabriel? Sí, profesor, sí, sí, sí. Ok, bien. Ahora, ¿pero qué onda? ¿La F es o no es inyectiva? Ajá, pero ¿puedes argumentar, Max? ¿El kernel de qué, Jesús? ¿De la función? Ujú. No es lineal, Jesús. A ver, ya están en cálculo 4, ya están casi a la mitad de la carrera. Ya podrían decirme cómo probar la inyectividad, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Roberto. Si tomamos a y igual a y prima menos x cuadrada, ya es la identidad. No entiendo bien tu argumento, Roberto. Necesitaría que me explicaras. Ok, entonces por definición o por contrapuesta, ¿no? La que quiera. Entonces, de entrada, primera cosa, si ustedes toman que f de xy es igual a f de wz, entonces x, x cuadrada más y es igual a w, w cuadrada más z, ¿verdad? Ahora, como este vector es igual a este, ¿qué deducimos? Pues que x es igual a w. Y tienen que x cuadrada más y es igual a w cuadrada más z. Pero como x es igual a w,
Entonces, ¿qué? Y es igual a Z, ¿verdad? Y ya acabamos. ¿Sí o no? Entonces, es inyectiva. Y ahí está la demostración. ¿Va? Pues esto es bastante simple, ¿no? Ahora, cuando analicemos geométricamente cómo está deformando el plano, a lo mejor con eso también podemos argumentar la inyectividad. ¿Sale? Pero todavía no hemos hecho el análisis geométrico. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Es sobre? Sí. Ya, de una vez le pongo. ¿Por qué? Encontrar la preimagen de un punto en la primera coordenada está muy fácil, ¿verdad? ¿Me recuerdas qué dijiste, Jonathan? Y si puedes prender tu micrófono y decirme mejor. Procuren prender su micrófono. Vamos a avanzar mejor. Ah, ah, pero esa es la definición de que sea sobreyectiva, ¿no, Jonathan? Pero ¿por qué se cumple esa igualdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver que si WZ está en R2, entonces existe, por demostrar esto, ¿no? Existe X y Y en R2, en R2, tal que f de XY, que es X, X cuadrada más Y, es igual a WZ, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene que valer la W para que se cumpla eso? X. Entonces, para ello, elegimos a W igual a X y como esta ya está elegida, ¿cuánto vale Z? Fíjense, la, la W ya está dada, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer la Y? Pero la X es W, ¿no? Que es la que está fija. Entonces sería W. Bueno, menos W cuadrada más Z, ¿verdad? Y ya. ¿Sale? Entonces ya. Sí es sobre. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Sale. ¿Será que la función es abierta? Sigo con el mismo ejemplo, ¿eh? Aquí nada más fue la demostración de que es sobre. ¿Por qué es abierta? O ese sí era de otra cosa, Max.
Ah, ya. ¿La función es abierta? ¿Por qué nadie dice nada? Ajá. Pero la pregunta es si F manda abiertos en abiertos, José Carlos. Cualquier abierto que te tomes en el dominio, ¿la imagen es un abierto? ¿Por qué? ¿Por qué, Roberto? Si son continuas, ¿quién, Luis Manuel? Ajá. Aunque esa función doblaba, ¿no? Ambas funciones doblaban. Y esta no está doblando, ¿verdad? A ver. Algo en el eje X y un intervalo en él nos manda a un abierto en algo que, a un abierto en algo no abierto. Pero solo un intervalo, Roberto, no es un abierto de R2. ¿Por qué, José Carlos? Ajá, sí, sí, pero, pero un intervalo en el eje no es un conjunto abierto en R2. Pero para que sea abierta, F, usando la inversa, necesitas que la que sea continua es la inversa, Leonel. A ver, recordatorio, y quienes no lo hayan visto, les conviene estudiarlo para que lo tengan presente. Si la inversa es continua, entonces F es abierta. Eso sí. Ahora, ¿quién es la inversa? Como la función es biyectiva, entonces existe la inversa. Y en WZ, ¿quién me da? ¿Quién es la regla de correspondencia? Ya lo hicimos, ¿no? Ya la calculamos. Exacto. W, Z menos W cuadrada. Y como las funciones coordenadas son continuas, esta función es continua. Por lo tanto, F es abierta. ¿Cómo ves, Roberto? ¿Sale? Entonces, vean todo lo que podemos deducir sin siquiera todavía saber esa parte. Me dijeron que vino en una pregunta de examen, Jair. Pero creo que también venía en un ejercicio de la tarea, ¿no?
Pues es que solo es una definición y se vio como un ejercicio, Alan. El teorema que sí discutimos con mucha calma es ver que las funciones continuas cumplen que la imagen inversa de abiertos son conjuntos abiertos relativos al dominio. ¿Sale? Entonces, esto de las funciones abiertas se vio como ejercicio de examen porque se resolvió como una aplicación del teorema de funciones continuas con abiertos. ¿Sale? No. La que necesitas que sea continua es la inversa para que f sea abierta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que una función sea invertible y continua y la inversa no sea continua. Cuidado. Ojo. F puede ser invertible y continua pero la inversa ser discontinua. Qué loco, ¿no? Cuando lleguemos al teorema de la función inversa, vamos a ver ese ejemplo. ¿Ok? Yo ya lo había visto en cálculo 1, pero bueno, a lo mejor no todos lo vieron y los que lo hayan visto conmigo o en otro curso a lo mejor no se acuerdan. Pero ese ejemplo lo recordamos en cálculo 3. Sí. Sí lo vimos. Pero quienes no lo hayan visto, no se preocupen. Cuando lleguemos al teorema de la función inversa, lo vamos a revisar. ¿Sale? Bueno. Ok. ¿Qué más podemos decir de esta función? Ahora sí. La función, regreso al mismo ejemplo, ¿eh? Sigo en el mismo. Bueno, no es lineal, ¿verdad? Eso ya se comentó, eso está claro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo deforma al plano? ¿Qué me pueden decir? Así es, no tiene una matriz asociada. La segunda coordenada, o sea, la primera coordenada es igual, pero la segunda coordenada como que la curvea y también la expande. A ver, Es que también depende de la Y. me dicen que el eje X lo deja igual. ¿Cómo ven? Pues parece que sí, ¿no, profe? El eje X lo dejaría en el mismo lado. O sea, el eje X es cuando la lleva al cero. O sea que tienen que tomar la función f de x, 0 que les da x, x cuadrada. ¿A poco eso les da el eje X? ¿Esto es el eje X? Más bien, ahí serían parábolas, ¿no? Es una parábola, ¿verdad? ¿Qué conjunto es esto? Esta es la parametrización de una curva en R2, ¿verdad? Porque la X es real. Y es la parametrización de una famosa curva. Es la parábola de toda la vida, ¿sí o no? Simón. Entonces, el eje X lo manda a la parábola. Bueno, ya saben qué parábola. Sale.
Ahora, José Carlos, decías, el eje Y, ¿verdad? El eje Y es el que lo deja igual. Ese es el que lo deja igual. Entonces, F restringida al eje Y es la identidad. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Oh, entonces, si L sub H es una recta horizontal, Pero no solo las horizontales, ¿no? O sea, si es... bueno, en particular, la imagen de una recta horizontal es una parábola, ¿verdad? ¿Todos ven por qué? Sí, Porque las rectas horizontales, la Y está fija, entonces es simplemente, están parametrizando al tomar los distintos valores de X, la curva X, X cuadrada más una constante. Son parábolas rectas hacia arriba y hacia abajo. Es la misma parábola, simplemente recorrida hacia arriba o hacia abajo, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si se toman una parábola acá, la imagen les va a dar la misma parábola, simplemente subida, y empieza aquí en este punto, ¿verdad? ¿Lo ven? Cuando el X vale 0, la altura es la misma. Este punto, como en el eje Y es la identidad, pues ese punto lo deja igual. ¿Sale? Y una recta horizontal que está acá abajo, pues me lo mando por acá abajo. ¿Lo ven todos? Entonces, intuitivamente, ¿qué está haciendo la función al plano? Si el plano del dominio fuera de hule, ¿qué está haciendo? Lo está doblando como una parábola, como... Como que le da un tiro, como que agarraran el hule con un dedo acá de este lado, otro acá, y jalan, ¿verdad? Hacia arriba, así. sí. Ok. ¿Están de acuerdo? Ajá, tiene que ver con las foliaciones, sí. Pero no me voy a meter en eso. A ver si un día me da tiempo de platicarles algo de las foliaciones y los viajes en el tiempo. Ah, no, no dijimos por qué, nada más hicieron la observación y estuve de acuerdo. ¿Por qué la función restringida al eje Y es la identidad? ¿Cómo Pues son los puntos en el eje Y? de la forma 0, y, ¿no? Ajá, Y eso te da igual a 0, 0 al cuadrado más y. Es igual a 0, y. que es la identidad, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir de esta función? ¿Qué le hace la función a las rectas verticales? Las dejan rectas verticales. ¿No la mandé? Sí, las deja igual, ¿no? Ah, no, no, esta no la he tomado. Voy. Ya me sacaron en el otro grupo por andar mandando cosas de matemáticas. Bueno, ¿cómo son los vectores en las rectas verticales? Son de la forma C, 0, ¿no?
de X0, bueno. coma Y, ¿verdad? Y esto Ok. es igual a X0, coma X0 al cuadrado más Y. ¿Las deja igual? No, de hecho no las dije igual. Exacto. Las deja como rectas verticales, pero siempre las sube, ¿no? A menos que X0 sea el 0 que la deja igual, porque eso ya lo dijimos. Pero si X0 es distinto de 0, la recta vertical la va a dejar como recta vertical y la va a subir. ¿Qué tanto la sube? Pues depende del valor de X0 al cuadrado. Entonces, ahora, lo que es cierto es que si LV es una recta vertical, entonces F de esa recta vertical como conjunto sí lo deja invariante, sí lo deja igual. Pero si X0 es distinto de 0, F restringida a la recta vertical no es la función identidad. ¿Están de acuerdo? ¿Qué cosa es F restringida a la recta vertical? Es una traslación vertical, ¿verdad? Hacia arriba. Porque X0 al cuadrado, pues es positivo. Entonces, como conjunto, el conjunto es invariante, lo deja igualito. Sin embargo, fuera del eje Y, la función no es la identidad. ¿Se entiende estas dos cosas? ¿Sale? ¿Dudas? A ver, déjame entender tu pregunta, Christopher. ¿Cómo? Que si podríamos ver un ejemplo de una traslación vertical en la gráfica anterior. Ajá, o sea, por ejemplo, si tú te tomas aquí una recta vertical, ay, la imagen de esta recta vertical va a ser una recta vertical que pasa por el mismo punto. O sea, si este es X0, aquí también es X0, ¿sale? Solo que este punto va a dar aquí arribita. Este punto va a dar acá arriba. Pues es que a simple vista no se nota, ¿no? Pues sí, sí se ve, ¿no? Este O sea, punto lo sube para acá. me refiero a... O sea que no hay una deformación en X, Ajá, por exacto. eso creo que dice que no se nota. Ajá, o sea, horizontalmente no mueve nada, pero verticalmente lo único que hace es subirla. Creo Sí que se ya, ve eso, ¿no? sí, creo que ya entendí a lo que se refiere. Ajá, ok, sale. Bueno, entonces vuelvo a mandar esta foto porque le agregué ese dibujo y el anterior. Y la otra hoja, pues. Bueno, primero la otra hoja para que se entienda el contexto de la recta vertical y luego ese dibujo otra vez. Sale. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí desde el primer dibujo en que vimos cómo deformaba, que era como jalar así estas curvas, jalarlas para que queden como parábolas, desde aquí se ve que es inyectiva la función?
Ya demostramos que es inyectiva, pero también se ve que es inyectiva. Geométricamente se ve la inyectividad. ¿Sale? ¿Dudas? Bien. Ahora sí, vamos a otro ejemplo. A ver, ¿qué me pueden decir de la función? Es el ejemplo 4, ¿verdad? E a la x, x más y. F de R2 en R2. Ay, me pasó una raya. Sale. Bueno, es continua, ¿verdad? Sí, porque sus funciones coordenadas son continuas. Perfecto. ¿Cuál es la imagen de la función? Toman el plano, le aplican la función y ¿qué les da? R más cruz R, o sea, el semiplano derecho, ¿verdad? Dobla, pero la imagen les da el semiplano derecho sin el eje. ¿Por qué? Porque la primera función coordenada es positiva. Entonces, nunca pueden tomar un punto. Lo que voy a marcar en rojo no está en la imagen, ¿verdad? Con todo y el eje Y. ¿Sale? Entonces, la imagen da... Ahora, ¿por qué? O sea, que la primera función coordenada sea positiva argumenta que la imagen está contenida en el semiplano derecho. Pero, ¿lo cubre todo el semiplano derecho? ¿No ese es el uno? ¿Cómo? O sea, O sea, como, como la primera función coordenada es positiva, entonces la imagen de F está contenida en R más cruz R. Pero su compañero me dijo que la imagen de F es igual a este conjunto, a R más cruz R. Entonces, No, no es igual, profe. por esto pasa esto. Ahora, ¿se da la igualdad? ¿Cómo desde el 1, Félix? Ah, no, no, disculpe, es que solo vi que el eje Y lo manda como uno hacia la derecha, ¿no? Como que lo mueve. ¿Perdón? ¿El eje vertical? Ajá. Ajá, sí. O sea, eh, F de 0,y les da el 1, lleno. 1,y. Ujú. O sea, traslada horizontalmente hacia la derecha el eje vertical, el eje Y. ¿Están de acuerdo? ¿No? Esta función no, el vector 0 no está en la imagen, ¿verdad? Pero se da la igualdad. ¿Puedes dar algún argumento, Max?
pues hay que checar que se cumpla la doble contención, ¿no, profesor? O sea, calculamos la inversa, dices. ¿Esa es como la inversa, Max? Ok. Ahora lo vamos a hacer distinto. Antes de calcular la inversa, vamos a hacer el análisis geométrico y luego deducimos más propiedades, ¿sale? Antes de demostrarlas. Ahora, primer cosa, la imagen de la función es el semiplano derecho, pero dobló al plano. Todavía no acabo esta hoja. Habías dicho que doblaba, Max. ¿Dobló? No, ¿verdad? Lo comprimió, ¿no? Hizo algo raro, ¿no? Fíjense. Ahora sí mando la foto. A ver, ¿cuál es la imagen del semiplano izquierdo? De lo que está a la izquierda del eje Y. O sea, de la parte izquierda, ¿no? Sí. Segundo y Porque tercer cuadrante. este solo lo trasladó una unidad hacia la derecha, ¿verdad? Ahora, lo de acá, ¿a dónde va a dar? Al rectángulo entre el eje, entre x0 y x igual a 1. Ajá. O sea que todo este semiplano izquierdo como que lo aplasta aquí, ¿verdad? Ahora, ¿lo cubre todo? No, ¿sí? No, no lo cubre todo. A ver, vean, por cómo es la regla de correspondencia, a lo mejor nos conviene ver qué le hace la función a rectas verticales y horizontales. Sí, no, el eje Y no lo toca. Acuérdate que el eje Y no está en la imagen, José Carlos. ¿Sale? Entonces, aquí por cómo es la regla de correspondencia, a lo mejor empiezo con rectas verticales, porque Perdón, profe, ¿a qué se refiere con que no lo cubre todo? no, la pregunta es si cubre todo, porque no hemos demostrado que la imagen, no hemos demostrado esta igualdad, todavía no la hemos demostrado. ¿Te das cuenta, Nina? Ah, ya. ¿Sale? Ahora, lo que sí sabemos es que por la regla de correspondencia, la imagen del semiplano izquierdo tiene que estar metida en este rectángulo infinito, en esta franja vertical infinita. Ahora, ¿cubre toda esa franja? Entonces, por eso Sí, recomiendo que veamos la imagen de rectas verticales. sí, ¿Sale? Al eje Y no lo toca, ¿verdad? El eje Y no está en la imagen de la función, Roberto. ¿Eso te queda claro o no? Ok. Sí, pero el eje Y no está en la imagen. Ahora, si ustedes se toman aquí una recta vertical, entonces están aplicando la función a puntos de la forma x0, y. ¿Y qué me da? E al x0, x0 más y. Entonces, vamos a tomar que esta es una recta vertical, L sub b. ¿Cómo es la imagen cuando toman los valores cuando y corre en los reales? ¿Qué conjunto les da esto? ¿Hacia abajo? trasladadas. Exacto. Eh, la traslada hacia la derecha, ¿verdad? O
la traslada hacia la derecha. Pero no solamente hacia la derecha. También la sube otra vez. Y la sube, ¿verdad? O la O baja. la baja. dependiendo del Depende signo de de X cuánto cero. valga Y también, ¿no? Exacto, entonces, eh, la traslada. Ahora, ¿cómo es esa traslación? Hacia la derecha o hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Siempre es hacia la derecha, ¿verdad? Sí, y arriba abajo depende de si ya es sí, ¿Por qué siempre es hacia la derecha? por ¿Qué la propiedad exponencial. hace que siempre es a la derecha? Porque e a la x siempre es mayor que x, ¿verdad? Sí. Esta es la razón de por qué la traslación siempre es a la derecha. ¿Está claro? Ujú. Bien. Por esto. Por esta. Y la traslación de arriba abajo depende de si X0 es Y, menor o mayor a Y, ¿no? bien. Profe, le puso mayor a X, no le puso mayor a 0. No. Las rectas verticales las va a recorrer siempre a la derecha por esto. Ah, ok. Y también la traslada verticalmente. Hacia arriba, si x0 es mayor a 0, y hacia abajo, si x0 es negativa. Entonces, claro, como todas las rectas verticales estas, lo que va a hacer es meter todas estas rectas verticales, las va a meter aquí. Y en este caso, este punto lo va a bajar. Pero ¿cómo que mayor a 0, profe? Si no estamos viendo el lado cuando X0 es negativo. Sí, pero estas observaciones que hice de las rectas verticales se cumplen para todas las rectas verticales. ¿Sí o no, Nina? Ah, bueno, sí. Pero bueno, no, yo tengo una duda cuando es negativo, o sea, no cuando es negativo, o sea, no va hacia abajo, Sí, baja la recta, baja la recta, pero depende, ¿no? Porque, ¿no? Porque esto es negativo y está fijo. mm, ¿Cuál es tu duda, Nino? es que puede que Y sea mayor a X0 y sea positivo, ¿no? Sí, pues cuando estás acá arriba, ¿no? Ajá. ¿Sale? O sea, cuando Y valga menos x0 siendo x0 negativa, la suma te va a dar 0, ¿verdad? En ese caso, y igual a menos x0 siendo x0 negativo, y es positivo, estás acá Ah, arriba. ya, sí. ¿Sale? ¿Hay dudas de esta página? Entonces, la función toma el semiplano izquierdo y lo aplasta en esta franja, y las rectas verticales, además de que las traslada hacia la derecha para dejarlas todas en esta franja, las va a ir bajando cada vez más conforme x0 sea más negativa. Van a ir bajando más conforme se acerquen hacia acá. No esta escala, obviamente, pero lo que quiero decir es que las baja más. Porque claro, cuando llegan al eje Y, ahí ya se volvió solamente traslación horizontal, ya no traslada verticalmente cuando llegan al eje Y. ¿Sale? Y ahora, ¿qué pasa con el semiplano derecho? Pues lo va a mandar a este lado, ¿verdad? A este semiplano derecho. ¿Sale? Y si toman una recta vertical aquí, la va a mandar muy lejos porque cuando la X es positiva, cuando X0 es positiva, esto es muy grande, si es
entre más se alejen hacia la derecha, y la va a subir, ¿verdad? Entonces, ¿están Sí. de acuerdo que geométricamente se ve que se cumple la igualdad? ¿A qué te refieres, Christopher? El eje Y lo manda a la recta X igual a 1, ¿verdad? El eje Y lo manda a esta recta vertical. ¿Sale? Todo el semiplano izquierdo lo mete dentro de esta franja aplastando. Todo este semiplano izquierdo lo aplasta en esta franja y todo el semiplano derecho lo estira, porque entre más crece la X0, más se va a alejar la recta vertical. Está estirando. ¿Lo ven? Ajá, pero ¿por qué la recta Y al 1? Tal vez sí lo dijo, pero eso no. Sí, está en una hoja anterior, pero tú nada más aplícale la función a los puntos de la forma 0, y y te da esta recta. Fue la primera observación que se hizo, Christopher, que el eje Y solamente lo traslada hacia la derecha una unidad. Ah, ya vi por qué. Sale. Bien. Te extrañaba Luis Christopher. Lo abandonaste mucho tiempo. Ay. Bueno, ok. ¿Están de acuerdo que la función es inyectiva? Pues ahí le hacemos lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ajá, lo podemos demostrar, ¿verdad? Eso no lo había puesto, ¿verdad? Que es inyectiva. Pero ya está. ¿Sale? ¿Qué otra cosa podemos decir? Ah, ¿Será continua? ya eso ya lo habíamos dicho que sí, ¿no? Porque las funciones coordenadas son continuas. Cierto. ¿Sale? Es abierta. ¿Por qué? La inversa es continua, ¿verdad? Ya esta la habían calculado. ¿Quién era la inversa? Bueno, en términos de W y Z sería logaritmo natural de W max, coma, Z menos logaritmo natural de W. ¿Está bien esto? Revisar. A ver, pues hay que checarlo. Entonces la función era e a la x, x más y. Y esto tiene que ser WZ. Entonces, x es igual al logaritmo natural de W. Ay, de W. ¿Hasta aquí vamos bien?
luego X más Y es Z. Entonces Y es Otra. igual a Z menos X, pero la X es logaritmo natural de W. O sea que estaba bien, ¿verdad? ¿Sale? Y nuevamente las funciones coordenadas son continuas. Y de paso ya saben cómo funciona, cómo deforma la inversa al plano, ¿verdad? Pero el dominio de la inversa no es todo el plano, sino es solamente el semiplano derecho. Y la inversa lo que hace es ahora estirar esta franja vertical, la estira hacia todo el semiplano izquierdo y este semiplano derecho lo deja en este semiplano derecho, pero comprimiendo, ¿verdad? ¿Sale? ¿Se entendió eso último? Lo comprime, no más bien le devuelve el cacho que le faltaba. No, pero es que mira, a ver, la inversa, ¿de dónde a dónde va, Nino? Del semiplano derecho al... Era R O sea, de más los reales izquierdo, positivos a los reales, ¿no? A R2. de este semiplano derecho, ¿a dónde? A R2. A R2. Ahora, esta franja vertical con todo y esta recta vertical la va a mandar al semiplano izquierdo, lo estira y les da el eje vertical Y, ¿verdad? Acá. ¿Sí, Nino? Sí, sí. Ahora, si tú te tomas una recta vertical aquí, le tienes que aplicar el logaritmo en la primera coordenada. Mira, ¿dónde está? Aquí. Este es tu W. Entonces, ¿a dónde te va a mover esta recta vertical? Te la va a mover al logaritmo de W, ¿lo ves? Sí. La pega mucho hacia allá, además de trasladarla, pero está, eh, eh, porque la función logaritmo aplasta, ¿verdad? Y bueno, este punto lo va a bajar, ¿verdad? Este punto queda más abajo, ¿verdad? Sí. No, de hecho refleja, mira. A ver, ¿cómo está? Sí, porque va, aquí tiene, está medio raro esto, a ver. Si W es mayor a 1, esto es positivo. Ah, claro, y la Z, entonces, la baja, ¿verdad? Claro, porque vean, aquí la función f original, las rectas verticales en el semiplano derecho, las empujaba hacia la derecha, está estirando el semiplano derecho mucho porque esto, la exponencial crece mucho. Entre más se aleja en el estirón del lula es más grande y la sube. Entonces la inversa, ¿qué va a hacer? La baja, este punto lo tiene que bajar Y la y luego traslada a la tiene que izquierda. comprimir hacia la izquierda. Ah, sí. ¿Sale? Sí, o sea, el logaritmo las comprime demasiado y el exponencial la, las expande mucho, ¿no? Ajá. ¿Se entendió? O sea, tiene sentido que si la función está expandiendo en el semiplano derecho, la inversa esté comprimiendo, ¿verdad, José Carlos? En este caso, verticalmente, ¿verdad? Bueno, o sea, las rectas verticales las está comprimiendo la inversa hacia la izquierda. ¿Sale? Las tiene que regresar.
porque la función original las aleja mucho, está estirando el semiplano derecho exponencialmente, ¿verdad? ¿Sale? Vale. Déjenme ver qué más hay que decir de esto. Ok. Siguiente ejemplo es el 5, ¿verdad? Tomen la función. Las demostraciones de que es inyectiva y esas cosas ahí se las encargo a ustedes, aunque ya hicimos varias cosas. Ya casi no falta nada. Siguiente ejemplo. F de XY igual a coseno de X, coma Y. Sale. ¿Qué me pueden decir de esta función? Es continua. Bien, es continua. En R2, ¿verdad? ¿Quién es la imagen? No es inyectiva. ¿Quién es la imagen? Parece que solo el cachito del plano entre Ajá, el plano que está acotado. Ahí el que puso Jonathan, ¿no? Menos 1, 1 cruz R. ¿Verdad? Sale. Sale. Con todo y las rectas verticales, ¿verdad? Así es. Ey, ¿Qué más me pueden decir? ¿Te refieres a cuál es la imagen del eje Y, Alexis? La imagen de rectas horizontales no te las puede dejar igual, pero comprimidas, Max. Porque como la imagen es esta franja vertical, no te puede dar una recta horizontal. Te da un segmento, ¿no? Te da un segmento de recta, de longitud 2. O sea, una recta horizontal, la altura no la cambia, porque la segunda función coordenada es Y, y les da este segmento de recta, ¿verdad? Con todo y los extremos. ahí sí se puede decir que las corta. O sea, ¿No? ¿Qué ocurre? Conforme ustedes van tomando la X así, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo recorre está oscilando, ¿verdad? Lo recorre una infinidad de veces. vale, sí, es verdad. Vamos a poner esta recta horizontal, les da este segmento, ¿verdad? Profe, ¿no es parecido como cuando tenemos X por seno de 1 entre X? No. F de la recta horizontal es este segmento. Y F restringida a esta recta horizontal es infinito a 1, ¿verdad? Va y viene sobre el segmento. Por ejemplo, cuando la X vale 0, ¿a dónde va a dar ese punto?
justamente este, ¿verdad? Digamos que si este es el vector x1, este punto es f de x1, ¿están de acuerdo? Este de acá. Cuando en el eje, en la dirección horizontal llegan, ¿en qué momento eh, eh, va a llegar al eje Y? Aquí cuando el x vale ¿cuánto? Pi medios. Pi medios, ¿verdad? Les va a dar este puntito. ¿Sale? Entonces, cuando van de aquí para acá, la función recorre el segmento de aquí para acá. Luego, si siguen avanzando hacia la derecha, cuando lleguen hasta pi, van a llegar hasta este punto, ¿verdad? Así es. Y cuando la x tome valores más grandes que pi, la función se regresa hasta 2pi, ¿verdad? Sí. Y pasando de 2pi, se vuelve a regresar hasta 4pi, hace un ciclo completo. ¿Se entendió? O sea, los ciclos empiezan Son de longitud 2pi porque la función coseno es periódica de periodo 2pi, ¿verdad? Pero cada ciclo empieza, digamos que, donde se traslada, donde el eje Y. Pues donde quieras, empieza y Ah, acaba donde quieras, pero más bien, para volver al mismo punto, tienes que haber recorrido acá un segmento de longitud 2pi y en la imagen vas y vienes. No importa dónde empieces. ¿Te queda claro? sí. ¿Dudas? Ahora, ¿Y qué hace fíjense, con las rectas verticales? vamos con las rectas verticales. ¿Qué les va a hacer? Déjenme mando la foto, ¿verdad? Ah, no, sí, esta es otra. Tengo duda de los compañeros que vienen de otros grupos. ¿Ya habían visto estas cosas, estos tipos de ejemplos y demás? ¿Se están aburriendo? No me dicen nada. Vamos a ver qué pasa con las rectas verticales desde 0 hasta pi, para ver qué hace la función con las rectas verticales aquí. Entonces, bueno. Esta recta vertical, la del eje Y, me la va a mandar a este de acá, ¿verdad? Que pasa aquí por 1. La recta x igual a 1. Que cada... Ahorita explico eso ya y recuérdame tu duda. Ok. Bueno. Y luego, ¿cuál es la imagen de esta recta vertical? La que está en -1, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora. Justo en pi medios, la imagen de la recta vertical que pasa por pi medios es justo la imagen les del eje Y, ¿verdad?
Sale. Nada más me regreso. Bueno. Mejor ahorita me recuerdas tu duda, Jair, para explicarlo con otro dibujo, que va a ser más claro. Bueno, ahora fíjense. Si ustedes se toman una recta vertical cercana al eje Y, ¿a dónde me va a mandar esa recta vertical? Me la va a mandar de este lado, porque va a ser algo menor a 1. Pero la imagen de estas rectas verticales son rectas verticales, pero las deja a la misma distancia. El hueco, la franja vertical entre ellas queda del mismo tamaño. Para contestar eso, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues en cómo es la función coseno, ¿verdad? De 0 a pi. Entonces, cuando toman otra recta vertical aquí, cercana al eje Y, están tomando un punto Salud. Salud. Gracias. Gracias. Si toman aquí una x0 cercana a 0, ¿qué hace la función? Fíjense, como la derivada del coseno en 0 vale 0, quiere decir que la tangente pues es horizontal. Vale 1. No, vale 0 la derivada. La tangente es horizontal. Eso quiere decir que aunque tomen valores cercanos al 0, lo que cambia el coseno para estos puntos cercanos a 0 es casi, perdón, en 0 el coseno vale 1. Entonces, como la recta tangente es horizontal, quiere decir que si ustedes toman valores cercanos a 0, la función va a tomar valores muy cercanos a 1. Sí. ¿Sale? O sea que en la imagen va a quedar prácticamente embarrada aquí. Chin. ¿Se entiende? Y Las cuando deja, pasamos de pi las medios, acercó. Se acercaron. ¿Por qué acercó las rectas aquí? Por cómo es el coseno en esta zona. Porque acuérdense que la función que estamos analizando es la función f de xy igual a coseno de x, y. ¿Sale? Entonces, la altura, las alturas no las está modificando, solamente está modificando la primer coordenada del vector. ¿Sale? Y lo mismo pasa con una recta cercana a esta recta vertical. Como aquí la derivada es 0 también, va a hacer lo mismo, las va a embarrar, las va a dejar más cerquita. También. Ahora, en cambio, si ustedes se toman una recta vertical que esté aquí cerquita de la recta vertical pi medios, esta es, digamos, la recta x igual a pi medios más una epsilon, algo chiquito. La estoy tomando del lado derecho. Profe, cerca esa de que, esa que cero, ¿no? puso que se acerca mucho a pi, ¿no se acerca más bien a 1? Porque es hasta 2 pi que se va a -1, ¿no? Digo, a 3 pi medios. Acá, o sea, esta la va a dejar más pegada a esta recta de lo que estaba, a la recta x igual a -1. ¿Sí, Christopher?
Ajá, pero, o sea, No, en 3 pi medios es 0. Porque la derivada es 0 sí, sí, en pi, sí, 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 ya. ¿sale? Ahora, ¿pero qué pasa en pi medios? ¿Cuánto vale la derivada del coseno en pi medios? -1. Menos 1. En valor absoluto es 1. Eso quiere decir que si ustedes se toman aquí el valor, este de aquí, x0, pi medios más epsilon, aquí está x0, la imagen del coseno, le cambio el signo porque aquí la función es decreciente, pero la distancia es casi la misma. ¿Están de acuerdo? Porque la derivada es menos 1. Las va a dejar casi a la misma distancia. En este caso, negativa. Es decir, cuando ustedes van recorriendo esta franja vertical en el dominio con rectas verticales, conforme empieza a moverse hacia la derecha la recta vertical, estas las manda rectas verticales que las va pegando acá, las va acercando porque la función coseno aquí tiene este doblez, ¿sale? Como la derivada es 0, pasa eso, las va a acercar. Cuando llegan acá, ya no pasa eso. Aquí va a dejar prácticamente la misma distancia entre las rectas verticales, porque en pi medios la derivada del coseno es menos 1. El signo menos tiene que ver con que esta recta que en el dominio está a la derecha, en la imagen va a estar del lado izquierdo. ¿Sale? Entonces, globalmente, la función manda esta franja vertical, en esta franja vertical, en la dirección vertical no está cambiando nada. Todas las alturas de los vectores los deja igual. Pero ¿qué ocurre? Fíjense, la longitud de este intervalo es pi. Y o sea, la anchura de esta franja es pi. Mientras que la anchura de esta franja es 2. Esto es más ancho que esto. Aunque no se ve en el dibujo, esto es más ancho que esto. ¿Está claro? Y esas rectas se repiten cada pi, ¿no? Ajá. Espérame, antes de la repetición. Ahora, como está metiendo la función esta franja de anchura pi en una franja de anchura 2, sí está aplastando en la dirección horizontal, ¿lo ven? Pero el aplastamiento no es uniforme en todos los puntos de la franja vertical. Aplasta más cercanos a las orillas que en el centro de esta franja horizontal. Aquí casi no está aplastando, aplasta más al acercarse a las orillas de esta franja. ¿Eso se entiende? Entonces, le voy a poner F a la franja horizontal del dominio que es 0pi cruz R. Entonces, si F es esto, entonces la imagen de esta franja vertical me da la franja menos 1, 1, cruz R. ¿Están de acuerdo? La franja del dominio es más ancha que su imagen. F comprime horizontalmente, comprime horizontalmente a F.
¿Están de acuerdo con esta observación? Sí. ¿Puedes subir un segundo la hoja, porfa, profe? Otro poquito más, please. Listo, ya, gracias. No. Ahora, sin embargo, la compresión horizontal no es uniforme en cada región de F, de la franja del dominio. La compresión es mayor cerca de los bordes. Y en el centro, casi no comprime. ¿Están de acuerdo con estas observaciones? Una más. Si ustedes están cerca de la franja, perdón, si están, ustedes tómense la recta esta que pasa por pi medios, que es en donde casi no hay compresión. ¿Sale? Aplican la función. Estas se las mandaba al eje Y. Si ustedes a lo largo de los puntos que están aquí se tomaran un cuadrado chiquito y lo recorren así, en la imagen no les va a dar exactamente un cuadrado por la compresión, pero sí les da un rectangulito. Perdón, de la misma altura, es que aquí, por hacerlo que se vea rectángulo, le modifiqué las alturas, pero las alturas no se las cambia. Bueno. Ahora, pero cuando ustedes caminan de izquierda a derecha en el dominio sobre este lado, aquí va a recorrerlo al revés porque el coseno es decreciente. Este segmento se los pasa para acá. Entonces, cuando ustedes van de aquí para acá, en el lado de abajo del cuadrado, ustedes van en el rectángulo al revés. Cuando suben aquí, suben acá. Y cuando están en el lado de arriba del cuadrado y van de derecha a izquierda, aquí van de izquierda a derecha. ¿Lo ven? Y luego vuelven a bajar. Vuelven a bajar. ¿Lo ven? ¿Qué ocurrió? Como está comprimiendo en la dirección horizontal, este cuadrado chiquito alrededor de este punto se vuelve un rectángulo. ¿Sale? Pero no solamente eso, sino que además, cuando ustedes recorren el cuadrado en sentido antihorario, en el dominio,
el rectángulo de la imagen lo recorre en sentido horario. Invierte la orientación del recorrido. Bueno, pues toda esta información de lo que está haciendo la función localmente, de que comprime horizontalmente y cambia la orientación, si estirara o comprimiera en la dirección horizontal o vertical, si respeta la orientación o la invierte, toda esa información, ¿quién me la tendría que rescatar de manera local? Con esta pregunta me voy a dar cuenta si le van captando al cálculo diferencial. Así es, la derivada. ¿Se entendió? Dejen mando esta foto y escribe esa observación. Alexis, ¿me entendiste este asunto de que si tú te tomas un punto sobre esta recta vertical y tú te tomas un cuadradito pequeñito, en la imagen tú puedes observar la compresión y el cambio de orientación del recorrido? ¿Se entiende eso, Alexis? Bueno, ¿cómo deforma F localmente? ¿Por qué digo localmente? Pues por eso me tomé un cuadrado chiquito. También puedo tomar un disco o la figura que ustedes quieran. Entonces, si yo quiero saber cómo deforma la función localmente alrededor de un punto, ¿quién me va a dar esa información? La derivada de la función en el punto, Alexis. Entonces, con los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahorita, en los 3 minutos que me queda, digo, tenemos que ser capaces de poder analizar el comportamiento de las funciones de manera global. ¿Cuál es la imagen? Si es inyectiva, si es sobreyectiva, si son continuas, si son diferenciables, etc. Ahora, para saber más cómo son las entrañas de las funciones, también hay que saber cerca de los puntos qué está haciendo la función. ¿Ok? Pero para la parte del análisis local, la derivada, para la matriz derivada, o sea, la jacobiana, para las funciones diferenciables, nos va a dar esta información. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el lunes? Voy a hacer otros ejemplos. Ahorita les voy a dejar de ejercicio uno para que lo vayan pensando. Ya les mandé esta foto. Y el lunes, por favor, preparen el siguiente ejercicio. No, nos vemos el lunes, Emiliano. Ejercicio. ¿Qué es el 6? F de XY es igual a coseno de X, seno de Y. Analicen la función, por favor, para saber cómo deforma al plano y fíjense en los detalles, por favor. ¿Sale? Sale, profe. Bueno, a ver, entonces me piden la foto de nuevo que porque no se ve. Ay, qué exigente. Gracias, profe. Nos vemos. Buen día. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, como el que les estoy dejando de ejercicio. Y la próxima semana
empezamos a discutir la diferenciabilidad para este tipo de funciones y para ir entendiendo qué nos va a decir la derivada y la diferenciabilidad para este tipo de funciones. Una vez que tengamos una idea mejor de qué está pasando con estas funciones de manera local, ya el entender qué pasa con funciones de Rn a Rm y qué nos dice la derivada para ese tipo de funciones va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Bien, entonces. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho este tema. Nada más que sí se tiene que ver con mucha calmita. Gracias, Marco. Hasta el lunes.